Muy querido amigo y hermano masón Antonio Cruz Ríos, gran hierofante nacional del rito de Memphis Mizraim, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Muy buenas noches a todos mis hermanos y amigos aquí reunidos. Muy buenas noches y gracias por la invitación, mi hermano Rafael Maldonado. Eh, Me encanta tenerte aquí, Toño, porque tengo Estamos, mi hermano. un gran cariño por ti, desde luego te lo hemos mostrado en muchas condiciones, pero además de un gran cariño, una gran admiración, porque conozco muchos hermanos masones en todas las latitudes, en todo el mundo, y de entre ellos destacas, Toño, por tu honestidad, por tu visión bien lógica, muy puntual, muy sincera de lo que nosotros defendemos como nuestra institución, la masonería mexicana. Amigos y hermanos del auditorio que nos acompañan por las redes sociales, hoy tenemos un invitado que queremos aprovechar con todos sus conocimientos y con toda su devoción por la institución masónica para platicar sobre la asombrosa historia de la masonería, una historia que verdaderamente nos mantiene orgullosos. Esa masonería le consideramos que tiene un espléndido pasado, pero también tenemos que hablar del presente y, lo más importante, el futuro que vislumbramos para esta institución. Así que, querido hermano Antonio Cruz Ríos, empezaré yo por preguntarte para entrar en materia y para comentar con nuestros amigos del auditorio, ¿por qué al hablar de masonería nos referimos también a algo que llamamos el arte real? ¿Por qué arte real? ¿Por qué arte y por qué real? Bien, en esta pregunta o en esta definición que vamos a tratar de alcanzar, es sumamente importante todos los que me acompañan comprender que cuando hablamos de arte real, estamos hablando de una metáfora, de una manera simbólica. Estamos hablando del trabajo que es construir nuestro propio carácter y perfeccionar nuestro ser. Y para ello usamos imagen, símbolo del trabajo de los antiguos constructores que pues construían templos, catedrales, castillos. En lo actual, en el mundo de hoy, no se trata de construir eh, como tal a piedra, sino de edificar al hombre en su interior. Y aclaro, al hombre y mujer. Corregir sus defectos, practicar la ética, la justicia, la verdad, la bondad. Lo que decimos por aquí adentro, transformar esa piedra en estado bruto, que no es más que la representación de nuestro estado de imperfección y que nos lleva a entender que ese sería el arte del que hablamos. Ahora, en cuanto a por qué real, pienso que real es un término más noble porque perdura y tiene un valor eterno. El arte de hacerse hombre de bien. Es una manera eh, que no tiene que ver con cargos, que no tiene que ver con apariencias, sino es volver al trabajo interior y ético al que estamos llamados. De alguna manera, eh, esta definición del arte real no es construir templos de piedra, es construir al hombre nuevo. Es la ciencia de la transformación interior. Por eso podría yo afirmar que a eso se refiere el término arte real. Muy bonita explicación, Toño, te la agradezco mucho, pero complementa muy adecuadamente la tradición que tenemos. La geometría en alguna época, en algún momento del conocimiento humano, del desarrollo de la sociedad, la matemática y la geometría pues fueron elementos importantísimos y por eso se le llamó el conocimiento de la geometría, el desarrollo de las matemáticas, un arte real. Y después eso lo aplicaron históricamente, lo aplicaron a la construcción. Y bueno, en la construcción, Toño, creo que todos estaremos de acuerdo en que hubo un momento
culminante de la construcción de iglesias, de catedrales, de palacios, lo que le llaman el arte gótico, unas construcciones hermosísimas en las que los muros finalmente se podían transparentar porque descubrieron nuestros antepasados eh, pues fórmulas de ingeniería que hasta la fecha cuesta mucho trabajo entender cómo lo lograron, pero hicieron unas alturas maravillosas, unas cúpulas que hasta la fecha maravillan a los ingenieros, decir, cómo lograron sostener esas estructuras en una época en la que pues, no había el concreto armado como el que disfrutamos ahora, no había el hierro estructural como el que podemos conseguir actualmente. Entonces, en esas épocas, con esas dificultades, con las geometría en pañales descubriéndose, pues lograron cosas hermosísimas. Y a esa construcción, Toño, que son nuestros antepasados, como tú decías, los constructores que llevaban a cabo edificaciones con piedra y con argamasa, con cal, a cal y canto le llamaban en aquella época la unión de una piedra con otra, y construir realmente. Pero eso fue dando paso, Toño, como tú bien lo definiste, a una parte simbólica. Ya actualmente los masones, pues no nos dedicamos como institución a la construcción ni de palacios, ni edificios, ni puentes, ni carreteras, sino que ahora, como bien dices, pues tratamos de que la institución masónica nos ayude a construir un hombre nuevo. Y creo que sigue siendo muy válido llamarle arte real a este tipo de construcción. A mí me encanta, me siento muy orgulloso de pertenecer a esta institución y de platicar con personas como tú que le tienen un gran cariño, pero fundamentalmente lo que me parece más destacable, un gran respeto. Esto creo que es fundamental. Pero, Toño, en tu opinión, este esplendor de la masonería antigua, de la masonería que nos antecedió, de los antepasados, ¿se perdió en algún momento? ¿O perdió su lustre, perdió su calidad de arte real? Pienso que precisamente el objetivo de tu programa en esta noche es lograr entender la gran diferencia entre la forma y el fondo. Son cosas importantes porque la forma es el recipiente, mientras que, digamos, el símbolo es el camino que hemos heredado a través de, híjole, tiempos remotos, ¿sí? En el fondo, en el fondo es la esencia, ¿sí? Lo que nos debiese animar. Y sucede que con el paso del tiempo, mi hermano Rafa, con el paso del tiempo, con la costumbre, con la rutina, con el diario vivir, con las formas de nuestra vida tan activa, con el presente, ¿sí? A veces nos quedamos solo con la cáscara, con la superficie, eh, ¿cómo decirlo? Con lo visible, con lo tangible, y dejamos que se nos escape realmente el verdadero valor, la esencia, lo que no podemos tal vez poner a la vista de la vida material. Eso es lo que pienso, hermano. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del arte real que se ha extraviado, estamos, claro, no es que se haya perdido como tal, ni que haya desaparecido, sino que se ha separado de la fuente. ¿Sí? Hemos conservado herramientas, vuelvo a insistir, símbolos, medidas, nombres, pero hemos olvidado para qué sirven realmente. Nos hemos perdido en el sentido de construir al ser humano, perfeccionarlo y unirlo con la verdad universal, pero sobre todo recordando que esa palabra que acabo de mencionar, verdad universal, es la verdad interior de cada persona, no es una verdad en la manera implícita, digamos, tácita, sino estoy hablando de alguna manera metafóricamente, la verdad tuya, pero sobre todo algo muy importante, que no debemos, que creo que se ha perdido. La masonería existe en su arte real para que el ser humano aprenda a ser feliz, si no, no tendría caso de vivir Claro, resentido.
En ese ese sentido. sentido, es eterna, Toño, en ese sentido, creo que es permanente y eterna, no, no podríamos decir que esto va a desaparecer, porque mientras consideremos con la humildad que debemos considerar que somos perfectibles, que no somos perfectos, sino que estamos siempre en un camino de aprendizaje, en un camino de mejoramiento permanente, pues siempre habrá una institución dispuesta a ayudarnos en ese sentido. Pero, ¿qué fue lo que hizo entonces, en tu opinión, Toño? ¿Cuáles fueron los errores que hemos cometido o que cometieron nuestros antepasados? Pero yo creo que debemos sentirnos también, en cierto modo, responsables de esto. ¿Cuáles serían los principales errores que podríamos decir a los que les atribuimos el hecho de que se haya apagado esa luz que la institución nos ofrece? Pienso que es en el momento en que dejamos de entender que la masonería es una escuela de transformación y lo empezamos a usar como una institución. Si no mal recuerdo, y si nosotros hemos tenido la oportunidad de investigar un poco, los que estamos involucrados en esto, nos daremos cuenta que la cuna, la base de la masonería como tal, nos guste o no nos guste, tiene unas raíces muy certeras a la transformación de conducta, al despertar de la conciencia, al acto de buscar la luz, simbólicamente, que es el saber, ¿sí? La verdad y el cambio de vida. Y el día de hoy buscamos el título, el cargo, buscamos el reconocimiento, buscamos y caemos en repeticiones de fórmulas día a día, reunión a reunión, y muchas de las veces hasta en nuestras ponencias o en nuestras mismas publicaciones, ¿no? Se crea una confusión y empezamos a creer que el secreto está en lo externo, cuando lo verdadero y enriquecedor y transformador siempre ha estado dentro. Y si observamos la misma literatura en los diversos niveles que tiene el múltiple universo de la masonería, es decir, no estoy hablando exclusivamente del rito nacional mexicano, ni estoy hablando exclusivamente del rito escocés antiguo y aceptado, o de cualquier otro tipo de rito nacionalista, o de cualquier otro tipo de sistema de educación. Prefiero darle ese nombre de sistema de educación. Me proyecta como más integrante que hablar de rito, porque a veces vuelvo a insistir, en ese estado de confort, que sabemos que es ignorancia, pues empezamos que no, porque es que el rito fulanito es mejor que el rito sultano, o los del rito tal no se ponen a estudiar, o los del rito aquel exageran en el estudio. No, no nos perdamos. O sea, el sistema de educación masónico que existe, que está vigente y que está esparcido en todo el globo terrestre, se debe precisamente a la diversidad del pensamiento humano. Y es tan bondadosa la masonería que coloca a cada miembro, a cada mente pensante, a cada ser en el lugar correcto e indicado. Y en ese sentido, por eso hablo que la gran confusión que se crea en este tema es que el secreto, ¿sí? El secreto estaba en lo externo, ¿sí? Pero no lo comprendimos. Y eso lo teníamos que interiorizar y al llevarlo hacia lo adentro, hacia lo interior, nos perdimos porque nos gustó esa parte pública, o sea, los cargos, los títulos, el reconocimiento, el que digan que soy el gran maestro, el gran venerable maestro, el gran hermano, y es lo único que resulta, y a mi parecer, es que el poco trabajo en mi interior ha permitido que mi ego se desarrolle a tal nivel que busca la satisfacción, perdiendo y extraviándome de la luz del
despertar de esa conciencia. Así lo veo yo, hermano. O sea que fundamentalmente estaríamos pensando en que los errores que se han cometido, que nos han disminuido la potencia, la potencialidad o la capacidad de enseñanza de la institución masónica, ha sido quizá un poquito el exceso de confianza o el orgullo o la vanidad de cada uno de nosotros, pensando en que somos tan brillantes, tenemos tantas cosas maravillosas, la institución misma la hemos dorado o sobredorado, y decimos es tan maravillosa que no requiere ningún esfuerzo, no requiere ninguna cosa adicional. Y tú hablabas de un detalle que me parece interesantísimo destacar, Toño. Decías, el misterio, el secreto, las fórmulas de perfección, las estamos buscando afuera. Sí, buscamos en los símbolos, en el cielo, en las estrellas, en los antepasados, en los héroes. Buscamos la fórmula, pero esa fórmula la podemos encontrar si sinceramente hacemos un viaje a nuestro interior. ¿Esa visión consideras que se perdió en algún momento, Toño? Se ha perdido, sí, definitivamente siento que sí. Voy a aclarar algo y es importantísimo. A ver, en esta parte. La masonería no está perdida, ¿eh? La masonería, por supuesto que está más que bien colocada, bien firme en su conocimiento y en su guía y en su manera de direccionar al ser. Los que nos hemos extraviado somos los integrantes, los que no hemos logrado entender cada parte de lo que nos está indicando un símbolo, un mensaje metafórico, cómo son metáforas que usamos, leyendas, personajes, arquetipos, íconos, y que pensamos que de alguna manera lo que nos expresan es a la letra muerta. Y ahí es donde empezamos con todo este asunto. Sí, yo definitivamente pienso que es en nuestro interior la falta de comprensión, pero también es un estado de confort, porque a veces es cómodo repetir la palabra de otro o leer lo que dijeron otros o lo que redactaron otros, y muchas de las veces no logramos que esas palabras o, o ese símbolo o ese arquetipo tome vida en mi vida práctica, en mi interior. Sí espero poder dejar clara esta parte, y si no, con todo gusto lo aclaro más. ¿O qué opinas tú, mi hermano Rafael? Me parece que fue fundamental lo que estás diciendo, Toño, y me hace pensar no solo ya en la institución masónica, sino en la humanidad en general. Estamos en el siglo XXI, estamos ya avanzando el primer cuarto, ya se terminó el primer cuarto del siglo XXI, de las épocas fundamentales o las épocas en las que se ha marcado la humanidad. Por ejemplo, se habla de la era cristiana hace 2000 años y épocas anteriores, marcas que la humanidad se ha dado de una manera más o menos arbitraria. Decimos, a partir de esto es una época y a partir de esto es otra época y así. Es más, los años mismos los estamos inventando de una manera más o menos artificial. En este sentido, Toño, hay otros aspectos de la sociedad humana que me parece que han extraviado el rumbo. Pero antes de platicar sobre esto, te quisiera preguntar tu opinión sobre esos detalles, pero me gustaría pedirte permiso que saludemos a nuestros amigos internautas porque ya tenemos algunas visitas de nuestros amigos Adelante. del auditorio. No sé si tú estás viendo el Facebook, pero en el Facebook, por ejemplo, llegó no, pues, mi queridísima Georgina Cabrera que te manda saludos. Dice, saludos fraternales amigos y queridos hermanos, con el tema tan importante como es la masonería, formadora de hombres y mujeres. Excelente fin de semana. Sí, Gina, creo que tienes toda la razón y además coincides con lo que Toño nos está diciendo, nuestro querido hermano Antonio Cruz Ríos, respecto a esta calidad de formación. Dice él, pues una escuela. Creo que tienes mucha razón. Te saludo con mucho cariño, Gina. Ya sabes que ocupas un lugar en mi corazón. Dice Sandra Álvarez, buenas noches, queridos hermanos. Sandra, te mando un abrazo con mucho afecto. Qué bueno, es un premio para nosotros que nos acompañes. Ojalá que lo que estamos comentando Antonio Cruz Ríos y un servidor
coincida con lo que piensas, pero si en algo sintieras que hay diferencias en tu opinión y la nuestra, me encantaría que nos los hicieras notar para que podamos pues, analizarlo, discutirlo y sacar conclusiones más cercanas a todos. Ruth Pérez, buenas noches. Ruth, querida, te agradezco mucho que estés acompañándonos y también pues la misma petición. Si algo de lo que estamos platicando les parece razonable, pues lo comentamos, pero si algo les pareciera como que podemos mejorarlo o verlo de diferente ángulo, pues es lo que enriquece, es justamente el sistema de la institución masónica al que se refería Antonio Cruz Ríos hace un momento, de que no está perdida, es un sistema que nos enseña por medio de alegorías y de símbolos, nos da explicaciones muy interesantes sobre la vida y nos ayuda sobre todo en mejoría. Eduardo Bustos, saludos queridos hermanos, Lalo querido, pues ya te extrañamos aquí en nuestras charlas entretenidas. Hemos tenido con Toñ, perdón, con Lalo, con Eduardo Bustos, hemos tenido pláticas acerca de, por ejemplo, la ruta de la seda en aquella época, hace muchos siglos, de cómo, o muchos años por lo menos, de cómo de China hacia América llegaban cargas, cargamentos y cómo todo el mundo fue teniendo lo que le llamaron ruta de la seda. Pero fue tan oportuno, Toño y amigos, cuando lo platicamos, Eduardo, yo que todavía no tenía, digamos, la actualidad que tiene en este momento China y todo el comercio mundial. Iván Vadillo, reciban un fraternal saludo. Es un placer poder verlos y escucharlos. Los felicito por su valiosa labor de compartir. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván Vadillo. Qué bueno que estés con nosotros. Te mandamos un abrazo. Toño está haciendo una expresión de que está a gusto con que nos acompañes. Diana Morales, buenas noches, queridos hermanos. Que el amor a la libertad y que el pensamiento libre e innovador nos impulse. Diana, querida, qué bueno que estás aquí con nosotros y qué bueno que nos mandes esa opinión. Es una cosa muy constructiva para nosotros. Te la agradezco de veras. Toño, estábamos hablando entonces de que de alguna manera la institución ahí está viva, actuante y con todo su potencial. Nosotros los seguidores, pues por una razón o por otra, por vanidad o por lo que tú quieras, de repente extraviamos el rumbo y dejamos de aprovecharla en el máximo. Pero yo siento, si analizamos la realidad de este momento, Toño, en la economía el mundo está perdido a grado tal que siguen utilizando métodos para mejorar la economía del mundo, métodos de milenios, es decir, por ejemplo, recurren a las guerras, que las guerras son destructivas, son sangrientas, son dolorosas, pero recurren a la guerra como una herramienta económica. Y entonces, en lugar de haber avanzado 21 siglos de la era cristiana, pues regresamos a la barbarie de matar y de gastar dinero en armas y en destrucción para poder, digamos, darle un motor a la economía. Entonces, destruir ciudades para poderlas construir otra vez. Tener rutas marítimas abiertas y entonces cerrarlas por medio de la guerra para que por medio de la guerra se vuelvan a abrir. Es decir, me parece que está perdido el mundo en ese sentido. Y si vamos en otros aspectos, el mundo, por ejemplo, de las religiones, de las teorías filosóficas, de las teorías espirituales, tampoco encontramos un camino. De pronto encontramos teorías por ahí que dicen, pues Dios no existe y eso es una invención del ser humano. Y entonces, a cambio de eso, nos dan, por ejemplo, la televisión o nos dan el deporte o nos dan las vaciladas estas de la sociedad actual con grupos musicales y cosas que inventan sin ninguna calidad y sin ninguna recreación espiritual, pero nos lo venden. Y entonces dicen, no tienes por qué ir a la iglesia, tienes que ir al estadio de fútbol. Entonces, ¿no es eso, Toño, algo similar a lo que estabas planteando? No, la humanidad no ha perdido el rumbo, no ha perdido la luz que le ilumina en el camino. Voy a hablar de algo que vivimos aquí en nuestro país. Lo voy a tratar de explicar como yo lo he asimilado. Y esto aplica, pienso que para cualquier sistema de gobierno que sea, independientemente del que sea, del color que sea. La filosofía es es una ciencia que ha dejado de existir en la educación
por alguna razón. De hecho, ya no se da en las escuelas, se retiró con el alegato de que era innecesario e inservible la Sí, filosofía. yo te escucho. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, de momento sentí como si se hubiera ido el sonido, pero te estoy escuchando con Hablaba mucha de que, claridad. hablaba de que la filosofía ha sido retirada de la educación por con la justificación de que no sirve, que es inservible. La filosofía genera gente pensante. La filosofía enseña a conocerse a sí mismo. La filosofía nos abre un abanico de múltiples puertas del saber. Eh, Cuando dejamos de estudiar filosofía y nos enseñan una filosofía muy académica, los presocráticos, los griegos, bla, 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 pero no nos logramos conectar con ella, empezamos a perder el camino. Empezamos a perder el camino y empezamos a entrar a un mundo que aparentemente todo lo da y todo te lo coloca. Ese mundo nos quiere en un estado de confort, nos quiere en un estado de no pienses, no razones, para que pueda ser de alguna manera controlable. Hablar de las guerras es la consecuencia del control de un sector que tiene el poder para manipular a la humanidad a su gusto. Fíjate que hace unos días atrás alguien escuché compartir que decía, no, pero que los Illuminati, no, pero que los masones tienen el control del mundo, no, porque ciertos grupos hacen y deshacen de este planeta. No es eso, no es así. Sí, sí es verdad que hay un control, pero también es una gran verdad que a todos nosotros nos quieren ignorantes y nos quieren en un estado anímico de frustración, de ira, de desacuerdo, de estar viendo al otro como enemigo. Y vuelvo a insistir, la masonería te invita, te exhorta a salir de la ignorancia, a no caer en los dogmas, y se sostiene por dos grandes columnas que son el conocimiento y el amor. El saber, el amor a la sabiduría y el amor, para lograr aquellos iniciados o aquellos maestros que han logrado de verdad iniciarse, ser servidores conscientes, es decir, actos de amor y servicio. Finalmente, en el ámbito que sea, político, religioso, social, educativo, esa es la misión del masón. Ser un servidor o tener actos de amor y servicio. Y entonces aquí es donde empieza la cosa a complicarse porque los maestros, es decir, aquellos que tienen mayor responsabilidad de llevar las luces de lo que es la institución, pues se han quedado cortos en su conocimiento. Es decir, aquí me atrevo a decir que, por ejemplo, nos hemos quedado, como lo dije hace un rato, con la cáscara, ¿sí? Y se tira la semilla. O de una manera más, tal vez un poquito más materialista, eh, nos conformamos con el grado de papel, es decir, el certificado, ¿sí? Y se nos olvidó obtener el título del grado de la vida. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Eh, una cosa es obtener el grado, el documento, bajo un sistema, el que sea, yo no soy quien para decir, es que tu organización te lo da en medio año, en un año, en dos, no sé, eso no es el tema. Pero otra muy diferente es efectivizar ese grado, ese estado en el que lograste entender las mieles de la masonería. ¿Y cuáles son esas mieles? Primero, que descubras que has estado en un estado de ignorancia y que puedes salir de ello. Segundo, que estás dotado de facultades como son pensamiento, razón, libre albedrío y un sinfín más de cosas. Que una vez que has logrado todo eso, ¿sí? Entonces viene el aprender a pasar por una prueba simbólica, no es de real, de aprender a morir para resurgir en un nuevo estado. Entonces, cuando yo
simplemente por escucharte a ti en este momento y esa idea tenerla dentro de mí, procesarla y en su momento eliminarla y surgir con una nueva idea de tu idea, entonces en ese momento surge ese morir, renacer, que es lo que debería estar haciendo el maestro que realmente entendió todo ese proceso para poder hacer nuevas generaciones de aprendices, compañeros y demás que estén en el camino de lograr ese despertar. No que sean como tú, porque ese no sería el objetivo de la orden, sino ayudarlos en base a tu experiencia en cómo lograr lo que tú lograste. Y luego entonces, al tener esto, nos daríamos cuenta que mucho de lo que estudia la masonería, por ejemplo, como, pues, se me ocurre pensar así, en cortito, tal vez un poquito más adelante del tercer grado, pues, física, química, biología, ciencias sociales, historia, biología, ya lo dije, filosofía, astronomía, matemáticas, nos van a servir para lograr entender cómo está funcionando este mundo. Posteriormente aprenderemos, por ejemplo, cómo los grandes iniciados a través de todo este conocimiento que acabo de mencionar, todos los grandes iniciados, todos los grandes filósofos han estado involucrados en ese conocimiento. Pero, ¿qué es lo que busca estos grandes iniciados de los que tanto hablamos muchas veces? Buda, Krishna, Zoroastro, Platón, el mismo Jesús, buscan salir de un estado de confort, salir de ese estado de confort que se le llama en ese argot el mundo. ¿Y qué te ofrece el mundo? El mundo te ofrece comodidad, el mundo te va a ofrecer comidas, bebidas, y no estoy diciendo que esté mal, lo he comentado con mis hermanos. No es que eso sea malo, o sea, aquí no existe lo bueno y lo malo, pero si lo que tú buscas es trascender, pues como que lo que te ofrece el mundo, y lo dicen ahí estos grandes iniciados, no lo digo yo, hay que leerlos, pues como que eso no va por ahí. Porque, ejemplo, a ver, un Siddhartha, ¿no? Pues era rey, vivía en un palacio, vivía cómodamente, tenía todo, no tenía que sufrir nada. Su papá quería que no sufriera y que viviera perfectamente, porque según la versión de su padre, estaba destinado a ser un gran rey. Pero en una profecía, cuando él nace, le dicen que él podría también ser un gran guía espiritual, pero eso no le daría prestigio ni le daría ese renombre que el señor padre quería. Y bueno, pasó el tiempo, creció este personaje y se da cuenta que lo que le ofrece su papá, que es el reino, las mujeres, el vino, los no problemas, la vida bonita, no le llenaban. Él quería algo más, quería trascender y eso no le iba a dar esa trascendencia. Ahí está el punto. La vida, el mundo está cómodo, y está bien si eso es lo que quieres. Pero si tú lo que quieres es trascender, morir y renacer, el mundo no es para ti. Tienes que trabajar en ti, dejar esos apegos y trabajar en ti buscando ese crecimiento y esa trascendencia. Y entonces te das cuenta que dentro de ti tienes que luchar contra, por ejemplo, en este caso, Krishna tenía que luchar contra las tres hijas del gran Mara, ¿no? Las hijas eran ahí simbólicamente hablando, pruebas que tenía que pasar para lograr trascender, la supera y bueno, él trasciende, pero no es exclusivamente del asunto de Krishna. También tenemos un Jesús y todos estos grandes personajes que tienen pruebas, tienen que dejar esa vida cómoda, salir de ese estado, ir al inframundo y resurgir de ese inframundo para poder ser, digamos, esa trascendencia que tanto anhela y busca a aquellas personas que quieren ser iniciados. Y esa es la parte que nosotros, pienso, nos va preparando la masonería, pero nos vamos perdiendo, nos vamos extraviando y entonces nos quedamos con esa parte escrita, con esa parte ritualística, con esa parte tal vez bonita, pero no logramos interiorizarlo. Y si no logramos interiorizarlo, no podemos enseñarlo, porque no entendemos cómo. Esa es mi posición ideológica, hermano Rafa. No sé, me gustaría saber qué dices tú de esta diferencia en la que yo te comparto la visión que tengo.
A mí me interesa muchísimo, Toño, me estás abriendo un campo muy importante de pensamiento y sobre todo lo que me destaca más es de reflexión, porque uno de repente piensa que va por un camino y dice, este es el camino adecuado y por ahí voy, pero llega el momento en que alguna opinión, algún personaje, alguna frase nos sacude y nos dice, espera un poquito, detente y reflexiona, y reflexiona, voltea hacia atrás, qué camino has recorrido. Esto es importantísimo. Por eso yo invito a nuestros amigos internautas que nos acompañan en esta ocasión por Facebook. En Facebook estamos durante algunas semanas con esta entrevista que da en vivo, que está en vivo, queda grabada. Y entonces durante algunas semanas está en Facebook, pero los que no puedan vernos ahorita en vivo, que no pueden acceder al Facebook en unas semanas, pues pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. Y ahí nos gustaría mucho conocer sus opiniones, sus puntos de vista, ver si coinciden con nosotros o no coinciden. Y entre todos, pues ir rectificando los caminos y encontrando algo más cercano a la verdad. Hablabas a propósito de esto de la verdad, Toño, hablabas de que pues no es una verdad eterna ni única, sino que como que cada quien tiene un camino para irla encontrando. Y algo que me hizo reflexionar mucho, hablaste de maestros y mencionaste a Sí. Platón, desde luego tendríamos que hablar del gran Sócrates, inclusive hablaste de, por ejemplo, de Siddhartha, el Buda, y de Jesús, Jesús el Nazareno, el Jesús el Cristo, y todos estos grandes que podemos llamar los grandes maestros, tú les llamas los grandes iniciados. Eh, una pregunta que a mí me sobrecoge mucho, que me preocupa mucho encontrar la respuesta. Todos estos grandes maestros, que los consideramos grandes iniciados, conocedores de grandes teorías, pensadores muy adelantados, que han sido luces en un momento dado de la humanidad, Toño, ¿fracasaron? ¿Por qué el resultado final es esta sociedad que hoy padecemos, perdida en muchos sentidos, ahogándonos en los inventos, hemos destruido el medio ambiente, estamos modificando el clima para mal, no hemos resuelto nuestras diferencias? La pregunta es, esas grandes teorías, ¿dónde quedaron? ¿Fracasaron? ¿Fallaron? ¿O qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no estamos encontrando la forma de seguir sus enseñanzas y decir, pues vivimos una humanidad mejor que la que vivieron ellos en su momento? Fíjate que está también con nosotros, Toyo, te interrumpo porque llegó Yasmín Hernández, dice, muy buenas noches. Como siempre, agradecemos estos espacios que nos invitan a transformar y despertar en todos los sentidos. Salud desde Casa One Iré en Ecatepec. Pues ahí en el vecino, el hermano país de Catepec. Te agradezco mucho, Yasmín, que Saludos nos a mis hermanos acompañes. de Catepec, ahí bajo la dirección hábil de nuestro maestro Edgar Alvarado. Abrazos con mucho cariño y qué bueno que nos acompañen. Eduardo Lalo dice, el crecimiento filosófico y moral de la masonería, que lleva muchos años, se ve amenazado por las alternativas que prometen crecimiento en corto plazo, de manera gradual y con reconocimientos que se asemejan a la cultura de la inmediatez. Son muy efectivas para atraer personas y generar comunidades. Me refiero al coaching y otras organizaciones similares. ¿Podrían hablar sobre lo que podemos hacer al respecto? Vamos a platicarlo con mucho gusto, es una muy buena sugerencia, Eduardo Bustos. Vamos a platicarlo ahorita con Toño, a ver qué ideas se le ocurren. Toño, te dejé un poquito como de tarea antes de irnos a hablar con los hermanos y los amigos de Facebook. Las inquietudes, si son los grandes iniciados, si fueron nuestros grandes maestros, si son modelos de pensamiento y de espiritualidad, ¿dónde están sus enseñanzas? ¿Por qué las perdimos? ¿Por qué el mundo está tan caótico, tan revuelto, tan hundido como lo percibo yo? No es que hayan fracasado, no es que hayan fracasado. Nosotros los humanos nos hemos extraviado. Ejemplo de ello es que todo el conocimiento de de estos arquetipos que concebimos como grandes iniciados ha quedado
me lo voy a poner así como un ejemplo, como en una gran bodega. Es decir, todo ese conocimiento ha quedado como en unos grandes estantes y que a la luz de la sociedad lo conocemos como, por ejemplo, la orden masónica. Nosotros, los que pretendemos tomar el camino del despertar, por supuesto que tomamos este conocimiento, hacemos una autorreflexión y pretendemos reparar, rectificar lo que tenga que hacerse para empujar y seguir caminando. Entonces, se me ocurre pensar que es como si hubiese habido o existido un gran fuego, eh, devastó todo, pero quedaron cenizas. Y que de esas cenizas, el día de hoy tengo la responsabilidad que vuelva a tener ese auge, que tenga ese poder transformador para que la sociedad, la que sea, logre ser útil y logre ser feliz. Esa sería la respuesta que te daría en cuanto a que si fracasaron. Entonces me quedo con esto, tal vez, el día que la orden eh, vuelva a decirle al hombre, ven, te voy a enseñar a transformar tu dolor en sabiduría, tu caída en elevación y tu muerte en inmortalidad, pienso que ese día entonces lograremos ser más atractivos y poderosos, pero no entiéndase por cuestiones de orden política o cuando yo me refiero a estos términos es de una cuestión totalmente interna, el poder transformador que nos da el cambio en el que nos encontramos para una mejor calidad de vida, para una elevación de vida, en el entendido de que no debiéramos buscar lo que está afuera, lo que está dentro de nosotros. Es importantísimo comprender que todo lo que nosotros tenemos como una gran oportunidad para poder crecer, elementos que nos da la forma en que está estructurada la masonería, nos permite ir poco a poco modificando conductas, modificando pensamientos e ir hacia esa parte donde está la raíz y de ahí resurgir. Por eso me atrevo a decir que no. La única manera de recuperar ese arte real es hacer que el símbolo viva en nosotros mismos, que el aprendiz logre ser humilde de verdad, que el maestro sea sabio y justo y que seamos ejemplos. Siempre lo he dicho con mis hermanos, con los que comparto. Tenemos que lograr ser masones de atracción, no de promoción. Se oye sencillo tal vez, pero es un trabajo muy complicado dejar de, de promocionarnos como masones y lograr ser más atractivos en nuestros actos de vida. Y entiéndase en todos los niveles de la sociedad, en todas las áreas que nos desempeñemos, ya sea esta laboral, ya sea dentro de la masonería, ya sea dentro de un sector en el que sea, siempre tenemos que ser atractivos hacia los demás. Así pienso, hermano Rafa. Por medio del modelo, del ejemplo, de la propia actitud, eso me parece extraordinario, Toño. Además, algo que me gusta mucho de la institución, te lo confieso a nuestros amigos del auditorio, sin ninguna pena, sin ambajes. Algo que me encanta es la teoría que nos da la institución masónica de situarnos en un equilibrio. Es decir, no nos pide la teoría de los algunos antiguos próceres, de algunos antiguos iniciados, que hablan de, por ejemplo, el camino del yogi, del desprendimiento total de la materia y de vivir en la contemplación absoluta y de alcanzar el nirvana por medio de abandonar todo lo material. A nosotros la institución nos dice, hay la columna espiritual y la columna material, y tú sitúate en medio con un equilibrio armónico que te permita ser feliz, pero además pues pagar la renta. Es decir, tenemos los pies en el piso y los ojos en el cielo, eso es fantástico.
Sí es bueno tener todo el pensamiento de desprendimiento de la materia y todo, pero si no pago el internet, pues no me quedo sin Zoom y no puedo platicar con mis amigos, y si no pago la gasolina del coche, pues me quedo varado. En fin, creo que la parte material también es muy importante, sin descuidar desde luego el otro, el crecimiento armónico de nuestro interior. Esto es importantísimo. Pero aquí me surge una duda. Decía Eduardo Bustos, nos proponía entender cuál es el camino del maestro masón. Sí, que no tiene otros títulos. Por ejemplo, no somos en una reunión masónica que nosotros le llamamos tenidas. No, los maestros tienen la obligación, pues, de enseñar, como tú decías, dar una enseñanza a los demás. No somos coaches en el sentido actual de la dirigencia de un grupo, no somos consejeros espirituales, no somos armonizadores ni facilitadores. No es ese nuestro título. Nuestro título es de maestros masones. En este sentido, Antonio Cruz Ríos, querido hermano, tú, en tu visión, ¿no crees que hemos cometido, digamos, tratando de evitar la vanidad, no hemos cometido el otro error de inclinarnos hacia el otro lado de la extrema modestia? Y entonces decir, pues yo no tengo por qué imponer mi pensamiento, que cada quien piense lo que quiere, que cada quien se desarrolle. Y entonces ese individualismo de decir, cada quien es responsable de su propio crecimiento, no nos ha desdibujado, Toño. No estamos dejando de cumplir con la tarea de ser maestros. Si yo permito que las teorías contrarias a la mía tengan toda la validez y todo el respeto, estoy creando una mentira. ¿Sí? No puede haber dos verdades opuestas y existentes, es decir, una de las dos es verdad y la otra es mentira. Si se oponen, no puede haber dos verdades. Entonces, en este sentido, Toño, los maestros masones no deberíamos de dejar un poquito la modestia y de decir, el respeto por el pensamiento ajeno sí es válido, pero Sócrates, Aristóteles, Platón, Cristo, Buda, fueron maestros que se atrevieron a decir su verdad y trataron de influir en el resto y decir, te voy a convencer de mi verdad. Y tú hablabas hace un momentito con mucha vehemencia, con mucho entusiasmo acerca de lo que es la masonería, perdón, la filosofía. Entonces, la filosofía es un sistema de discusión, de enseñanza, de tratar de aproximarnos a la verdad, no darle por su lado a todos y todos tienen razón y nos vamos muy contentos. Y como no discuto con nadie, pues me hago muy simpático, porque pues a todos les digo, tienes razón, vas muy bien, felicidades, lo que tú dices es lo correcto y vámonos contentos a nuestra casa, y yo me quedo muy agradablemente, como muy simpático, muy agradablemente inserto en la multitud. La otra es, pues, tratar de mostrar mi propio pensamiento. Yo honestamente estoy convencido de esta verdad y pues trato de convencer a los demás de mi verdad. Si no es así, ¿no crees que estamos dejando de ser maestros? Bueno, entiendas, comulgo con lo que, entiendo lo que me dices y comulgo con mucho de lo que dices. Debemos entender que el maestro dentro de la masonería no es no aplica en la manera que como aplicaría, no sé, en las escuelas oficiales. El maestro o el término que utilizamos en práctica es aquel que ha logrado trabajar dentro de sí mismo con estas cualidades que hemos venido hablando que nos proporciona la masonería. Sí entiendo la pregunta que me dices. Estamos cayendo, lo voy a resumir, en una negligencia. Es decir, no comprendiste por dónde nos indica la dirección de la orden, y como me voy a sujetar en que es tu verdad y que es tu propio crecimiento, pues hay como que a llegar el momento en que tú aprendas, madures y hagas lo correcto, pero en calidad de mientras ya eres maestro. Entiendo que es así la pregunta. Sí, sí estamos cayendo en un grave error porque estamos cubriendo precisamente solo formas, tiempos, programas escritos de tal vez de estudio que se cumplen de una manera muy física y que muchas de las veces, para no entrar en una controversia,
por amor a la fraternal, mal encausado, obviamente, pues gestamos pues, generaciones de nuevas, de nuevos maestros con deficiencias de muchas, ¿no? Instrucción, conceptos filosóficos, rituales, costumbres, tradiciones. Sí se cae. Y es precisamente de lo que estamos adoleciendo. Eh, cómo lograr eh, que los que tenemos una responsabilidad o los que tenemos que dirigir un taller, una gran logia, un santuario, lo que tengamos que dirigir, comprender que, pues que no, que esto que voy a decir tal vez es feo y complicado porque no estamos muy acostumbrados a oírlo en la masonería, pero no todos somos iguales. Yo entiendo que uno de los grandes lemas de la masonería es libertad, igualdad y fraternidad, pero de verdad no todos somos iguales. Y unos avanzarán a un paso, otros a un mediano paso, otros a un corto paso. Tenemos que entender que desde ahí no tenemos los mismos alcances y bueno, yo le apuesto a que los hombres y mujeres tenemos que estar en este camino, no le veo la diferencia entre hombre y mujer. Y también, por mucho que hablemos de, que ya ese será otro tema, un día hablaremos de él, de la igualdad entre hombre y mujer, no podemos ser iguales. O sea, a ver, entiéndase en el estricto sentido de que eh, te asiste el derecho de sentarte a estudiar, a comprender, ahí no hay límite. Entiéndase que somos dos seres humanos, también no hay límite, pero sí entendemos que tanto hombres y mujeres no somos iguales en muchos aspectos. Y en ese sentido, hemos también perdido objetividad, porque, por ejemplo, podría decir que a lo mejor en un taller hay alguien que es bueno para la oratoria. Entonces, como que no, los maestros no empujan a ese miembro destacado en oratoria, es decir, canalizarlo a fortalecer esa virtud que él tiene. Si tenemos a alguien que es bueno, no sé, en la redacción, no empujamos a que sea esa persona, ese hermano más excelso en la redacción. Y esas cualidades múltiples, por ejemplo, que no nos hacen iguales, este, se dejan de explotar y dejan, como consecuencia, dejan de tener una facultad de empoderamiento de un taller. Esto sería un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de cuestiones de poder pasar de aprendiz a compañero, de compañero a maestro, y nosotros simplemente nos basamos en un programa, con todo respeto lo digo, acartonado y ya un poquito medio usado por algunos años que han pasado, y no tenemos la capacidad de procesar que ese hermano en formación ha comprendido hacia dónde se dirige y cuál es el objetivo, misión y visión de la logia en la que él está trabajando, y le damos un grado y después él hace cosas que no tienen nada que ver con la objetividad, pues es nuestra responsabilidad, hermano, Claro. definitivo. No solo Y responsabilidad, que, es nuestra y que culpa, Toño. estamos, y que estamos, que estamos miembros que vienen arrastrando todas esas deficiencias y luego nos quejamos, ¿por qué hizo esto? ¿Cómo es posible que pasara aquello? O sea, nosotros somos responsables. Claro. No solo te decía yo, no solo responsables, sino culpables. Toño, fíjate que está Iván Vadillo, dice, muy buenas tardes, queridos hermanos maestros. Dice Iván, el tema de hoy nos invita a reflexionar sobre cómo podemos religarnos con una luz perdida que la masonería reconoce como parte esencial de nuestra búsqueda interior. Reintegrarnos a nuestra esencia es, sin duda, el verdadero trabajo. Considero que lo simple representa la base fundamental para tomar el camino, para retomar el camino. Debemos reconocer con humildad que la vida humana aún es primitiva y que nuestro pensamiento también se encuentra en constante formación. Comprender que nos permite abrirnos al aprendizaje y al perfeccionamiento interior. Pienso que el mayor reto que enfrentamos es vencer el ego, el propio y el de los demás. El ego que muchas veces genera separación, sufrimiento, dolor y tristeza. Incluso frente a las adversidades naturales de la vida,
Es el ego quien con frecuencia amplifica nuestras penas y nos condiciona al sufrimiento. Y continúa Iván, por ello es necesario despertar una conciencia más elevada, una conciencia que nos permita reencontrar la felicidad verdadera, dominar el ego y evitar que éste gobierne nuestra existencia. Solo así podremos acercarnos nuevamente a la luz, a la armonía y a la esencia que buscamos restaurar en nuestro interior. Muchas gracias, hermanos, por permitirme compartir esta reflexión. Al contrario, ahorita lo comento con Toño, pero a mí me encanta y te agradezco muchísimo, Iván, que nos ayudes con estas reflexiones. Dice Gabriel Barrera, Toño, dice Gabriel Barrera Méndez, buenas noches, queridos hermanos, desde el oriente de Villa del Carbón. Qué envidia estar allá en Villa del Carbón, mi hermano Gabriel. Te mando un Ahí abrazo vamos a con estar, mucho Rafita, el afecto. 20. ¿Perdón? Ahí vas a estar el 20 con nosotros. No, hombre, pues me da mucho gusto. Rebeca Gutiérrez dice, gracias por la luz. La trascendencia es la clave y la diferencia la masonería, que la masonería tiene respecto a otras organizaciones. Sí, sí, es una cosa muy importante. Rebeca, qué bueno que coincidas con nosotros en ese sentido. Dice Sandra Álvarez, la verdadera luz no se encuentra en creer que somos una obra terminada, sino en reconocer humildemente que el camino de la construcción jamás concluye y que solo el tener el valor de vencer el ego podemos reencontrarnos con nuestra verdadera esencia. Nuevamente, nuestra hermana Sandra nos propone esto de reflexionar sobre el ego. Y está Jorge Maldonado. Jorge, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Dice, siempre es un gusto escucharlos, un abrazo fraternal. Jorge, querido, pues también a ti te tenemos en gran estimación, gran valía. Dice Erika Ortiz, queridos hermanos, excelente tema, muy interesante, en búsqueda de la luz, intentando hacer a un lado el ego. Es un proceso de vida. Darnos cuenta de nuestras virtudes y nutrirlas es nuestra responsabilidad. Es hermoso que dentro de la logia podamos encontrar personas que han pasado por ese camino y nos iluminan los pasos. Sí, es hermoso encontrar maestros auténticos. Erika, qué bueno que estás con nosotros y que reflexionas de una manera similar. Toño, esas son algunas de las opiniones que nos dan nuestros hermanos y amigos que nos acompañan. Estamos a punto de terminar nuestro tiempo que dedicamos a charlas entretenidas. Toño, ¿cómo redondearías este espacio en el que hemos reflexionado acerca de lo que la masonería nos mantiene orgullosos, lo que tiene que nos mantiene orgullosos, lo que consideramos que deberíamos de reencontrar, que se ha perdido un poquito de la brújula o el camino, pero sobre todo, Toño, aparte de encontrar nuestro perfeccionamiento interno, individual, cómo podemos utilizar a la institución masónica y nuestra labor dentro de la institución masónica para influir en la sociedad y lograr una sociedad mejor. Uno de los lemas fundamentales de nuestra institución es decir que trabajamos porque triunfe la verdad, pero además porque progrese el género humano. Entonces, si nos encerramos en nuestra individualidad y buscamos solamente eliminar el ego y yo ser mejor y encontrar quizá el camino de perfección individual, personal, interno, no estaría siendo un poquito egoísta, no estoy ayudando a la humanidad. ¿Cómo equilibrar estas dos cosas, Toño? Una especie como de resumen de lo que hemos platicado para cerrar nuestro programa. Sí, cuando nosotros logramos entender que necesitamos transformarnos y que logremos entender precisamente que el ego siempre ha estado representado desde mi llegada a la orden hasta mi final, y entiendas el final, el día en que yo decido retirarme, que siempre me ha inculcado el trabajo de ese ego para poder ser una persona en un estado de constante renovación. Y hace un momento yo lo dije, y con esto pues creo que vamos a una muy buena reflexión. Cuando hemos logrado pasar de ese estado al del perfeccionamiento constante, nos volvemos servidores con actos de amor y servicio, lo mencionaba. El masón cuando logra entender que no es venerable maestro, ni gran hierofante, sino que simplemente cada vez que él obtiene una responsabilidad de un cargo, es para dar un servicio. Y ese servicio, así como se logra en el taller, se tiene que vivir
en el exterior, en la comunidad. Le digo yo a mis hermanos en una reflexión, ¿de qué me sirve a mí hablar de una narrativa del tercer grado si no logro entenderlo en mi diario vivir? Si no logro entender que la masonería ya no debe de buscar miembros nuevos. Lo que debe de buscar son hombres y mujeres que quieran construir su templo interior para volverse o para volver sus actos en la comunidad conscientes de servicio y amor. Ahí está el punto. En ese momento vamos a tener equilibrado todo. El masón tiene un gran trabajo en la sociedad, pero también tiene una gran necesidad de salir de ese estado en el que se encuentra dentro de la misma masonería. Espero explicarlo de este modo. Cuando nosotros solamente nos acostumbramos, y lo voy a decir, aunque ya no me vuelvas a invitar, cuando nos acostumbramos solamente a leer un autor, Terrones y Benítez, y de ahí no salimos, nos quedamos muy limitados. Y vamos a defender la idea de Terrones y Benítez, pero ¿y tú qué dices de eso? ¿Tú qué me dices? ¿Tú qué me cuentas? ¿Cómo estás trabajando en tu taller? ¿Qué estás haciendo para que trabaje en armonía? No se trata de tener número, no se trata de ser la gran logia de 1000 miembros, se trata de tener los que tengan que ser, pero todos en un estado de acción, de acción consciente y servicial. En ese momento haremos un gran cambio, tanto externo como interno. Esa es mi opinión, mi hermano Rafa. Eh, Pienso que tenemos todavía mucho que hacer, hay mucho que trabajar y hay mucho más que efectivizar en el mundo social, en la comunidad, pues los grados, los documentos, pues que se empiecen, que dejen de ser de papel para que empiecen a ser de vivencias, de experiencia. Toño, querido, qué hermosa forma de concluir nuestra charla de hoy. Me das una gran esperanza. No sé si mi reflexión final coincida con la tuya, pero entonces quieres decirnos que realmente esta luz de la institución masónica nunca se ha perdido. Quizá lo único que ocurrió es que nos dejamos poner una venda en los ojos y dejamos de verla, pero la luz siempre ha estado ahí. Nos extraviamos, pero es el momento de quitarnos esa venda y dirigirnos hacia donde tenemos que ir, hacia la luz.